.com. Para ser sincero, Ricardo, no estamos ahorrando agua no la suficiente, ¿cierto? No, evidentemente. Y el fenómeno del Niño... Estamos muy desjuiciados con eso. Y el fenómeno del Niño nos dio mucho más duro, por eso volvemos desde el próximo fin de semana a racionamiento de agua en Bogotá. Básicamente el mismo modelo que tuvimos en la primera etapa. Pero se puede duplicar el número de días con racionamiento. No, podríamos llegar al escenario de toda la ciudad sin agua. 7:05 minutos. La doctora Natasha Avendaño es la gerente del acueducto en Bogotá, que está manejando este chicharrón, el problema del racionamiento y el problema de la Bogotá sin agua. Doctora Avendaño, buenos días. Buenos días, Néstor, y a todos los que escuchan a esta hora Blue Radio y a la mesa de trabajo. Doctora Avendaño, este es el primer campanazo. Volvemos al racionamiento. ¿Qué tan grave es la situación pensando en medidas extremas? A ver, Néstor, seguimos en racionamiento, no nos hemos ido del racionamiento. Que hayamos espaciado los días de restricción con un día de por medio, pues la idea no era que fuera una señal para relajarse, era una señal de que habíamos tenido una recuperación en el nivel de los embalses y que efectivamente era también una señal para que los ciudadanos tuviéramos esa corresponsabilidad, que no fuera solo restricción, sino también ahorro voluntario. Lastimosamente las lluvias no llegaron, las lluvias que se suponía que iban a ser intensas desde el mes de julio, por el contrario, lo que fueron fue cada vez menos, y efectivamente en el mes de agosto tuvimos el agosto más seco en los últimos 55 años, y en lo que va de septiembre pues no hemos llegado ni al 20% del promedio histórico. Entonces, por eso es que tomamos la decisión de volver a una medida restrictiva de todos los días, ya no día de por medio, es decir, volvemos a los ciclos de 9 días, con lo que cada décimo día un turno de la ciudad va a volver a tener restricción, porque necesitamos cuidar el agua. Históricamente los meses que vienen son los que tienen menos lluvias, entonces nos tenemos que preparar para que esos meses en los que históricamente hay menos lluvias, pues nos alcance el agua para pasar esta temporada seca. Históricamente no hay lluvias entre septiembre y diciembre. Históricamente las lluvias en el sistema Chingaza son más bajas entre los meses de octubre y marzo. Esa es la temporada en la que el sistema tiende a decrecer, porque la temporada de lluvias en Chingaza es desde abril hasta octubre más o menos. Sí. ¿Y ustedes tienen el pronóstico de que en Chingaza no llueve en los próximos 4 o 5 meses? Llueve muy poquito, no es que no llueva, llueve muy poquito, llueve muy por debajo de lo que llueve en los meses como de mayo, junio. Entonces, recuerden que esto es un sistema de regulación anual, entonces entre abril y octubre es la temporada en la que se llenan los embalses, es decir, en la que hay más lluvias. Entre finales de octubre y abril o marzo es la temporada en la que no hay tantas lluvias, por lo tanto el sistema baja de nivel. Doctora Avendaño, oí al alcalde hablando de un día cero. Día cero quiere decir toda Bogotá sin agua. ¿Existe esa posibilidad de cerrarle literalmente el grifo a Bogotá? Eso no es el día cero y es muy importante aclararlo. Gracias por la pregunta. El día cero es el día que hemos denominado que de llegar a ese porcentaje de llenado de los embalses, que es el 36%, si llegamos a ese nivel de llenado de los embalses, debemos endurecer las restricciones. ¿Y qué es endurecer las restricciones? Por ejemplo, tener 2 días al tiempo, dos turnos al tiempo en el mismo día. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar el agua. Recuerden que los embalses no se llenan si no llueve, pero sí se desocupan de una manera más rápido si no tenemos restricción, si no tenemos control en el consumo. Entonces, esperando y con el pronóstico histórico de que los próximos meses son de bajas lluvias, si ya en los que iba a llover no llovió lo que debía haber llovido, pues en los siguientes no tenemos ninguna expectativa de que haya mayores lluvias. Entonces, si las lluvias siguen siendo tan bajas y si además no restringimos el consumo, pues no tenemos la manera de desacelerar la caída en el nivel de los embalses. Y eso es el día cero, el día que lleguemos a 36% de llenado de los embalses, ese día debemos endurecer las restricciones. ¿Qué tan cerca estamos hoy de llegar a ese día cero, doctora Avendaño?
En este momento estamos casi en el 45% llenado, en el 44.61 es el último dato a la medianoche de ayer. Es decir, todavía no estamos tan cerca, no es que estemos muy lejos, pero no estamos tan cerca, pero todavía tenemos, por eso es que tenemos que volver a la restricción diaria para seguir bajando de la pendiente a la velocidad con la que se baja el llenado del sistema Chubas. De que el racionamiento sea no en un turno, sino 2 turnos diarios, ¿es para este año? Nuestras estimaciones con un nivel de lluvias bastante, digamos, conservador, es que ese día cero puede presentarse entre la última semana de diciembre y la primera de enero. Ahí tendríamos turno doble de racionamiento en Bogotá, en ese caso, si llegara al día cero. Si llegáramos a ese día, sería o sea, el 2025 podríamos arrancarlo con el doble de racionamiento que tenemos desde esta semana. De no tener lluvias suficientes para garantizar que revertimos la tendencia decreciente, es posible. Sí. Doctora Avendaño, además de la esperanza de que llueva, aquí estamos frente a una situación que es muy particular porque los pronósticos no fueron precisos, se esperaba un fenómeno de la Niña intenso que ya debería haber comenzado y no lo ha hecho. Se necesita un refuerzo en las campañas pedagógicas, un esfuerzo sobre todo de los ciudadanos, de la gente, de los bogotanos para ahorrar agua. ¿Cuál podría ser una buena práctica en este momento cuando estamos en la necesidad de creer y de entender que esto no es un juego y que estamos ante un escenario bastante complejo frente al suministro de agua potable? A ver, yo creo que a los que más hay que reconocerle el esfuerzo es a los ciudadanos. Los ciudadanos han hecho la tarea, la mayoría, de ser responsables, de consumir responsablemente. Sí hubo tal vez un relajamiento en el último mes que empezamos a ver, sobre todo los días sin restricción, consumos por encima de los 17 metros cúbicos por segundo. Entonces, un poco el llamado es a no perder esa conciencia de cada gota de agua que utilizamos, a recordar las duchas cortas, a cerrar la llave mientras nos enjabonamos, mientras nos echamos el champú, mientras nos lavamos los dientes, a no lavar fachadas, pisos, a regar jardines con manguera. Este no es el momento de hacerlo. Tenemos que ser muy conscientes de cada gota de agua porque efectivamente la tenemos que cuidar. Eso para los hogares, pero para las industrias, doctora Avendaño, ¿algunas medidas? Las industrias también tienen las mismas, digamos, fechas de restricción por zona, y pues obviamente el llamado a las industrias es que sean mucho más eficientes en el reuso de aguas, que generen pues sistemas de reuso de sus propias aguas, que las puedan limpiar para actividades que no requieren agua potable y que obviamente se sumen de manera positiva a que el día que hay restricción en la zona no haya producción o que haya una producción que pueda utilizar ese reuso de agua. Yo creo que eso es importante para todos los niveles de consumo. Vemos como en el sector oficial, no solamente distrital, sino nacional, tuvimos una reducción entre el 16 y el 20% del consumo en los edificios oficiales. Entonces, no es solo que los hogares estemos poniendo la máxima reducción, pero tenemos que seguir todos muy concentrados en lograr ese cuidado del agua. Doctora Avendaño, ¿en qué quedó la idea de las sanciones económicas para los que desperdicien agua? A ver, hay como dos tipos de intervención aquí que creo que es importante aclarar. Por un lado está el desincentivo al consumo excesivo, que es una medida regulatoria establecida por la Comisión de Regulación, que la empresa Acueducto está cobrando, que en el último ciclo de facturación fue la primera facturación y que recogimos cerca de 1.700 millones de pesos que van para el FONAM. Esto es el fondo administrado por el Ministerio del Medio Ambiente, por cerca de unos 26.000 usuarios que consumieron en exceso por encima de 44 metros cúbicos en el bimestre. Eso es algo que es regulatorio y que es lo que hoy en día puede aplicar la empresa para el desincentivo. Lo otro son las medidas que dependen del distrito, que precisamente el alcalde el viernes anunció de un proyecto de decreto que se publicará esta semana con el fin de tener medidas prohibitivas, sanciones y también incentivos al ahorro del agua. Será un decreto en el que haya medidas desde el nivel
nivel distrital y que obviamente estarán acompañadas por por los organismos, por la Secretaría de Gobierno, por la policía, en el marco del Código de Policía, que permitan realmente hacer unas medidas adicionales de concientización, vía prohibición, vía sanción o vía incentivo. Y que en la práctica eso, ¿cómo sería ese proyecto de decreto, doctora Avendaño? ¿Cuáles serían las sanciones para quienes desperdicien agua? Pues el proyecto de decreto lo van a publicar precisamente para comentarios, que como lo mencionaba el señor alcalde, y esto, insisto, no es del acueducto, es del distrito. Puede haber sanciones que sean simplemente amonestaciones, o puede haber sanciones económicas o incluso llegar hasta la suspensión de la actividad para quienes desperdicien agua. Tiene que estar todo enmarcado obviamente en lo que permite la ley, en el Código de Policía. Una vez lo publiquen para comentarios, surtirá ese ejercicio de participación ciudadana y posteriormente será expedido. Doctora Avendaño, ¿usted por qué cree que la gente sí está ahorrando agua si me da la impresión de que las cifras dicen lo contrario? Porque, por ejemplo, ayer fue un día sin restricción y tuvimos un consumo cerca más o menos de 16.6 metros cúbicos por segundo. El consumo de la ciudad venía antes del racionamiento, incluso el promedio del año pasado era cerca de 17.8 metros cúbicos por segundo. Entonces, sí ha habido un cambio de comportamiento y lo podemos notar precisamente desde que volvimos a hacer el llamado hace más o menos unas 3 semanas, porque estábamos viendo esos aumentos del consumo, que sí ha habido una reducción. Entonces, yo creo que se nos olvida a veces. Una reducción, pero una reducción muy chiquita. Bajar de 17 y pico a 16 y pico, bueno, tan chiquita que no ha sido suficiente. Volvemos a entrar en etapa de racionamiento. Es así, pero es que no ha llovido, Néstor, no ha caído una gota de agua. Es que veo, septiembre yo no está en el 20% histórico. Sé que a ustedes en el gobierno les cuesta más trabajo, pero a mí me parece que la gente habría podido ahorrar más de lo que está ahorrando. Todos, incluyéndome, seguramente hubiéramos podido ser un poquito más juiciosos. Siempre podemos ser más juiciosos y por eso es que no bajamos la guardia en seguir insistiendo en la necesidad de recordar que cada vez que abrimos la llave debe ser para lo que es estrictamente necesario y no desperdiciar ni una sola gota de agua. Vale, pues podemos seguramente ahorrar un poquito más. Volvemos a entrar en modo racionamiento de agua desde el domingo, que es 29 de septiembre. Doctora Avendaño, Sí, gracias señor. por estos minutos y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes y recuerden por favor que cada gota cuenta. Quedamos pendientes del decreto sobre castigos o sobre incentivos. Muy amable. Gracias. 7 de la mañana, 18 minutos. Estás escuchando Blue Radio.